Capítulo 6. Supongo que te has enterado de las noticias, Basil, ¿no? Dijo Lord Henry esa noche mientras Hallward entraba en una pequeña habitación privada de Bristol, donde la cena había sido dispuesta para 3. No, Harry, contestó el artista, entregando su sombrero y su abrigo al camarero que estaba inclinado. ¿Qué es? Nada de política, espero. Eso no me interesa. Apenas hay una sola persona en la Cámara de los Comunes digna de la pintura, aunque a muchos de ellos les hace falta un pequeño blanqueo. Dorian Gray está comprometido para casarse, dijo Lord Henry, observándolo mientras lo decía. Hallward lo miró y luego frunció el ceño. —¿Dorian, comprometido para casarse? —exclamó. —¡Imposible! —Es perfectamente cierto. —¿Con quién? —Con cierta actriz menor o algo así. —No puedo creerlo. Dorian es demasiado sensible. Dorian es demasiado sabio para no hacer cosas tontas de vez en cuando, mi querido Basil. El matrimonio no es algo que uno pueda hacer de vez en cuando, Harry. —Excepto en América —replicó Lord Henry lánguidamente—. Pero no dije que estuviera casado. Dije que estaba comprometido para casarse. Hay una gran diferencia. Tengo remembranzas precisas de estar casado, pero no tengo recuerdos de estar comprometido para casarme en absoluto. Me inclino a pensar que nunca estuve comprometido. Pero piensa en la cuna, posición y riqueza de Dorian. Sería absurdo para él deposar a alguien tan inferior. Si quieres que se case con esa muchacha, dile eso, Basil. Estoy seguro de que lo hará entonces. Siempre que un hombre hace una cosa totalmente estúpida, es por los motivos más nobles. Espero que la muchacha sea buena, Harry. No quiero ver a Dorian atado a una vil criatura que pudiera degradar su naturaleza y arruinar su inteligencia. Oh, ella es más que buena, preciosa, murmuró Lord Henry, sorbiendo un vaso de vermut y naranjas amargas. Dorian dice que es preciosa, y él pocas veces se equivoca en cuestiones de esa índole. El retrato que le hiciste ha aguzado su apreciación de la apariencia personal de otras personas. Ha tenido ese excelente efecto entre nosotros. La veremos hoy, si este chico no olvida su cita. ¿Hablas en serio? Completamente en serio, Basil. Sería miserable si pensara que he sido alguna vez más serio de lo que soy en el momento presente. Pero, ¿lo apruebas, Harry? Preguntó el pintor, caminando de un lado a otro de la habitación y mordiéndose los labios. No puedes aprobarlo. Es un tonto apasionamiento. Ahora nunca apruebo o desapruebo nada. Es tomar una actitud absurda hacia la vida. No fuimos enviados al mundo para ventilar nuestros prejuicios morales. Nunca tengo en cuenta lo que dice la gente común, y nunca interfiero con lo que hace la gente encantadora. Si una personalidad me fascina, cualquiera que sea el modo de expresión que esa personalidad elige, es absolutamente delicioso para mí. Dorian Gray se enamora de una preciosa muchacha que interpreta a Julieta y le propone matrimonio. ¿Por qué no? Si se casara con Mesalina, no sería menos interesante. Sabes que no soy un defensor del matrimonio. La desventaja real del matrimonio es que lo hace a uno generoso. Y las personas generosas son descoloridas, carecen de individualidad. Aunque hay muchos temperamentos que el matrimonio hace más complejos. Retienen su egoísmo y le agregan otros egos. Se ven forzados a tener más de una vida. Se hacen mucho más organizados. Y ser altamente organizado es, debo imaginar, el objetivo de la existencia del hombre. Además, cada experiencia tiene valor, y lo que sea que uno pueda decir contra el matrimonio es, por cierto, una experiencia. Espero que Dorian Gray haga a esta muchacha su esposa, la adore apasionadamente por 6 meses, y luego, súbitamente, se fascine por alguna otra. Sería un tema de estudio maravilloso. No pienses ni una sola palabra de todo eso, Harry. Sabes que no. Si la vida de Dorian Gray se estropeara, nadie lo lamentaría más que tú. Eres mucho mejor de lo que pretendes ser. Lord Henry rió. La razón por la cual todos pensamos tan bien de los otros es que todos estamos preocupados por nosotros mismos. La base del optimismo es un terror cabal.
Pensamos que somos generosos porque le acreditamos a nuestro vecino la posesión de esas virtudes, que probablemente serían beneficiosas para nosotros. Alabamos al banquero que puede girar en descubierto nuestra cuenta, y encontramos buenas cualidades en el bandido con la esperanza de que pueda perdonar nuestros bolsillos. Pienso todo lo que he dicho. Tengo el desprecio más grande hacia el optimismo. Respecto de una vida estropeada, ninguna vida se estropea sino la de aquel cuyo crecimiento es abortado. Respecto del matrimonio, por supuesto que sería tonto, pues hay otros lazos más interesantes entre el hombre y la mujer. Por cierto, los alentaré. Tienen el encanto de estar de moda. Pero aquí está Dorian. Él te dirá más de lo que yo puedo decirte. Mi querido Harry, mi querido Basil, ambos deben felicitarme, dijo el jovencito sacándose su capa de noche con sus alas de raso y estrechando la mano de cada uno de sus amigos, cada uno a su turno. Nunca he sido tan feliz. Por supuesto, es repentino. Todas las cosas deliciosas lo son. E incluso me parece que esta es la única cosa que he estado buscando toda mi vida. Estaba sonrojado por la excitación y el placer, y se veía extraordinariamente hermoso. Espero que siempre seas muy feliz, Dorian, dijo Hallward, pero nunca te perdonaré por no haberme comunicado tu compromiso. Se lo dijiste a Harry. Y yo no te perdonaré llegar tarde a la cena, interrumpió Lord Henry, poniendo la mano sobre el hombro del jovencito y sonriéndole mientras hablaba. Ven, sentémonos y probemos cómo es el nuevo chef, y luego nos contarás cómo va la cosa. Realmente no hay mucho que decir, exclamó Dorian cuando tomaron sus asientos en la pequeña mesa circular. Lo que sucedió fue simplemente esto. Después de que te dejé ayer en la noche, Harry, me vestí. Cené algo en aquel pequeño restaurante de la calle Rupert que me hiciste conocer, y me fui a las 8 en punto al teatro. Sibyl estaba interpretando a Rosalinda. Por supuesto, el escenario era espantoso y Orlando absurdo. Pero Sibyl, deberías haberla visto. Cuando apareció con su traje de muchacho, estaba perfectamente maravillosa. Usaba una chaquetita de terciopelo color musgo, con mangas color canela, delgadas calzas marrones, con jarreteras de cruz, un delicado gorro verde con una pluma de halcón engarzada con una joya, y una capa con capucha, rayada en rojo mate. Nunca me había parecido tan exquisita. Tenía la gracia delicada de aquel figurín de Tanagra que tienes en tu estudio, Basil. Su cabello se apiñaba alrededor del rostro, como hojas negras alrededor de una pálida rosa. Respecto de su actuación, bueno, ustedes la verán esta noche. Simplemente es una artista de cuna. Me senté en el palco deslucido, absolutamente subjullado. Olvidé que estaba en Londres y en el siglo XIX. Estaba lejos con mi amor en un bosque que ningún hombre ha visto jamás. Después de que la obra finalizó, fui detrás de escena y le hablé. Mientras estábamos sentados juntos, súbitamente vino a sus ojos una mirada que yo nunca había visto antes. Mis labios se inclinaron hacia ella. Nos besamos. No puedo describirles lo que sentí en ese momento. Me parecía que toda mi vida estaba confinada a un único punto de gozo color rosado. Temblaba todo su cuerpo y se sacudía como un narciso blanco. Luego se arrodilló y me besó las manos. Siento que no debería contarles todo esto, pero no puedo evitarlo. Por supuesto, nuestro compromiso es un secreto a muerte. Ella ni siquiera se lo ha dicho a su propia madre. No sé qué dirán mis tutores. Lord Radley seguramente se pondrá furioso. No me importa. Seré mayor de edad en menos de un año. Y luego puedo hacer lo que quiera. Estuve acertado en extraer mi amor de la poesía y de encontrar mi esposa entre las obras de Shakespeare. ¿No es verdad, Basil? Los labios a los que Shakespeare enseñó a hablar han susurrado su secreto en mi oído. He tenido los brazos de Rosalinda alrededor de mí y besé a Julieta en la boca. Sí, Dorian, supongo que estuviste acertado, dijo Hallward lentamente. ¿La has visto hoy?, preguntó Lord Henry. Dorian Gray meneó la cabeza. La dejé en el bosque de Arden. La encontraré en un huerto en Verona. Lord Henry sorbió su champagne de un modo meditativo. ¿En qué momento específico mencionaste la palabra matrimonio, Dorian? ¿Y qué te respondió ella? Quizás olvidaste todo al respecto. Mi querido Harry, no lo traté como un asunto comercial y no hice ninguna propuesta formal. Le dije que la amaba
Y ella dijo que no era digna de ser mi esposa. ¿Que no era digna? ¿Por qué? Si todo el mundo no significa nada para mí comparado con ella. Las mujeres son maravillosamente prácticas, murmuró Lord Henry. Mucho más prácticas que nosotros. En situaciones de este tipo, a menudo olvidamos decir algo sobre el matrimonio, y ellas siempre nos lo recuerdan. Hallward apoyó la mano sobre su brazo. No, Harry, has molestado a Dorian. Él no es como otros hombres. Nunca acarrearía miserias sobre alguien. Su naturaleza es demasiado fina para eso. Lord Henry miró desde el otro lado de la mesa. Dorian nunca se molesta conmigo, contestó. Hice la pregunta por la mejor razón posible, por la única razón que, verdaderamente, le permite a uno hacer cualquier pregunta. Simple curiosidad. Tengo la teoría de que son siempre las mujeres las que nos prometen a nosotros, y no nosotros los que le proponemos matrimonio a ellas. Excepto, por supuesto, en la vida de la clase media. Pero las clases medias no son modernas. Dorian Gray rió y torció su cabeza. Eres completamente incorregible, Harry, pero no me importa. Es imposible enojarse contigo. Cuando la veas a Sybil Vane, sentirás que el hombre que pueda ofenderla sería una bestia sin corazón. No puedo comprender cómo alguien puede querer deshonrar lo que ama. Yo amo a Sybil Vane. Quiero ponerla en un pedestal de oro y ver al mundo adorar a la mujer que me pertenece. ¿Qué es el matrimonio? Un voto irrevocable. Te burlas de él por eso. Ah, no te burles. Es un voto irrevocable que quiero tomar. Su confianza me hace fiel. Su convencimiento me hace bueno. Cuando estoy con ella, lamento todo lo que me has enseñado. Me vuelvo diferente de como me has conocido. Estoy cambiando, y el mero roce de la mano de Sybil Vane me hace olvidarte a ti y a tus equivocadas, fascinantes, venenosas y deliciosas teorías. ¿Y cuáles son? Preguntó Lord Henry sirviéndose ensalada. Oh, tus teorías sobre la vida, tus teorías sobre el amor, tus teorías sobre el placer, todas tus teorías. De hecho, Harry, placer es la única cosa que merece tener una teoría, contestó en su lenta y melodiosa voz. Pero me temo que no puedo reclamar mi teoría como propia. Le pertenece a la naturaleza, no a mí. El placer es la prueba de la naturaleza, su señal de aprobación. Cuando somos felices, siempre somos buenos, pero cuando somos buenos, no siempre somos felices. Ah, ¿pero qué quieres decir con bueno? Exclamó Basil Hallward. Sí, repitió Dorian, inclinándose hacia atrás en su silla y mirando a Lord Henry por encima de los pesados racimos de lirios púrpuras que se erigían en el centro de la mesa. ¿Qué quieres decir con bueno, Harry? Ser bueno es estar en armonía con uno mismo, replicó, tocando el pie de su copa con sus pálidos y finos dedos, y no verse forzado a estar en armonía con otros. La propia vida. Eso es lo importante. Respecto de las vidas de los vecinos, si uno quiere ser un pedante o un puritano, puede ostentar las posturas morales de uno respecto de ellos, pero no son de nuestra incumbencia. Además, el individualismo tiene realmente el objetivo más alto. La moralidad moderna consiste en aceptar el estándar de la época de uno. Considero que para cualquier hombre de cultura, aceptar el estándar de su época es una forma de la inmoralidad más grosera. Pero, seguramente, si uno vive meramente para uno mismo, Harry, ¿no paga un precio terrible por hacerlo?, sugirió el pintor. Sí, estamos sobrecargados por todo hoy en día. Imagino que la tragedia real de los pobres es que no pueden brindar nada sino su desinterés. Los pecados hermosos, como las cosas hermosas, son privilegio de los ricos. Uno tiene que pagar de otras formas que no son dinero. ¿Qué tipo de formas, Basil? Oh, imagino que con remordimientos, con sufrimiento, con la conciencia de la degradación. Lord Henry se encogió de hombros. Mi querido compañero, el arte medieval es encantador, pero las emociones medievales están fuera de época. Uno puede usarlas en la ficción, por supuesto, pero las únicas cosas que se pueden usar en la ficción son cosas que han dejado de usarse de hecho.
Créeme, ningún hombre civilizado lamenta jamás un placer, y ningún hombre incivilizado conoce jamás lo que es un placer. Sé lo que es el placer, gritó Dorian Gray. Es adorar a alguien. Que es ciertamente mejor que ser adorado, contestó jugando con algunas frutas. Ser adorado es un fastidio. Las mujeres nos tratan como la humanidad trata a sus dioses. Ellas nos adoran y están siempre molestándonos para hacer algo por ellas. Debí haber dicho que lo que sea que pidan primero, ellas nos lo han otorgado, murmuró el jovencito gravemente. Ellas crean el amor en nuestras naturalezas. Tienen derecho a pedirlo de vuelta. Eso es completamente cierto, Dorian, exclamó Hallward. Nada es jamás completamente cierto, dijo Lord Henry. Esto lo es, interrumpió Dorian. Debes admitir, Harry, que las mujeres les dan a los hombres el verdadero oro de sus vidas. Posiblemente, suspiró, pero ellas invariablemente te lo quieren de vuelta en cambio muy chico. Eso es preocupante. Las mujeres, como dijo una vez cierto francés sarcástico, nos inspiran con el deseo de hacer obras de arte y siempre nos impiden llevarlas a cabo. Harry, eres espantoso. No sé por qué me agradas tanto. Yo siempre te agradaré, Dorian, replicó. ¿Quieren café, compañeros? Camarero, traiga café, champán fino y algunos cigarrillos. No, olvide los cigarrillos. Yo tengo algunos. Basil, no puedo permitir que fumes cigarros. Debes fumar un cigarrillo. Un cigarrillo es el modelo perfecto del placer perfecto. Es exquisito y lo deja a uno insatisfecho. ¿Qué más puede desear uno? Sí, Dorian, siempre estarás encariñado conmigo. Represento para ti todos los pecados que nunca has tenido el coraje de cometer. —¡Qué insensateces hablas, Harry! —exclamó el jovencito, encendiendo una llama del dragón de plata que el camarero había puesto en la mesa. Vayamos al teatro. Cuando Sibyl esté en escena, tendrás un nuevo ideal de vida. Ella representará algo para ti que nunca has conocido. Yo conozco todo —dijo Lord Henry, con una mirada cansada en los ojos—, pero estoy siempre listo para una nueva emoción. Estoy preocupado, sin embargo, porque para mí de todas formas no existe tal cosa. No obstante, tu maravillosa muchacha puede conmoverme. Amo la actuación. Es mucho más real que la vida. Vayamos. Dorian, tú vendrás conmigo. Lo siento, Basil, pero hay solamente espacio para 2 en la berlina. Debes seguirnos en un carruaje. Se levantaron y se pusieron sus abrigos, sorbiendo sus cafés parados. El pintor estaba silencioso y preocupado. Había melancolía en él. No podía soportar este matrimonio, y aún así le parecía mejor que muchas otras cosas que podrían haber sucedido. Después de unos pocos minutos, todos ellos bajaron. Fue por separado, como había sido dispuesto, y observaba las luces centelleantes de la pequeña berlina delante de él. Un extraño sentido de pérdida lo asaltó. Sintió que Dorian Gray nunca sería para él todo lo que había sido en el pasado. La vida se había interpuesto entre ellos. Sus ojos se oscurecieron, y las multitudinarias calles fulgurantes se hicieron borrosas en sus ojos. Cuando el carruaje llegó al teatro, le pareció que había envejecido muchos años. Capítulo 7. Por alguna u otra razón, el edificio estaba atestado esa noche, y el obeso gerente judío que se topó con ellos en la puerta estaba radiante con una sonrisa de oreja a oreja, oleosa y trémula. Los escoltó al palco con una suerte de humildad pomposa, agitando sus gordas manos con joyas y hablando a gritos. Dorian Gray lo detestó más que nunca. Se sentía como si hubiera venido en busca de Miranda y se hubiera encontrado con Calibán. A Lord Henry, en cambio, le agradaba bastante. Al menos declaró que así era. Insistió en estrechar su mano y le aseguró que estaba orgulloso de conocer un hombre que había descubierto a un genio real y había quebrado por un poeta. Hallward se divertía mirando los rostros en el patio de butacas. El calor era terriblemente opresivo, y la inmensa luz solar llameaba como una dalía monstruosa con pétalos de fuego amarillo. Los jóvenes en la galería se habían sacado sus sacos y chalecos, y los colgaban a un costado. Se hablaban entre sí de un lado al otro,
del teatro, y compartían sus naranjas con muchachas chillonas, que se sentaban a su lado. Algunas mujeres estaban riéndose en el patio de butacas. Sus voces eran horriblemente estridentes y discordantes. Venía del bar el sonido del maíz tostado. «¡Qué lugar para encontrar la divinidad de uno!», dijo Lord Henry. «Sí», contestó Dorian Gray. «Es aquí donde la encontré, y ella es más divina que todas las cosas vivas. Cuando actúe, olvidarás todo. Esta gente común y ruda, con sus vulgares rostros y sus gestos brutales, se vuelve totalmente diferente cuando ella está en escena. Se sientan silenciosamente y la observan, lloran y ríen mientras ella desea que lo hagan. Los vuelve tan obedientes como un violín. Ella los espiritualiza, y uno siente que son de la misma carne y la misma sangre que uno mismo». «La misma carne y la misma sangre que uno mismo. Oh, espero que no», exclamó Lord Henry, que estaba examinando a los ocupantes de la galería con sus lentes de ópera. «No le prestes atención a él, Dorian», dijo el pintor. «Comprendo lo que quieres decir, y creo en esta chica. Cualquier persona que tú ames debe ser maravillosa, y cualquier chica que tiene el efecto que describes debe ser fina y noble. Espiritualizar una época es algo que vale la pena hacer. Si esta chica puede dar el alma en aquellos que han vivido sin tenerla, si puede crear el sentido de belleza en personas cuyas vidas han sido sórdidas y feas, si puede despojarlos de su egoísmo y prestarles lágrimas para dolores que no son propios, ella es digna de toda tu adoración, digna de la adoración del mundo. Este matrimonio es completamente acertado. No lo pensé así al principio, pero lo admito ahora. Los dioses hicieron a Sibyl para ti. Sin ella hubieras estado incompleto». «Gracias, Basil», contestó Dorian, apretando su mano. «Sabía que me comprenderías. Harry es muy cínico, me aterroriza. Pero aquí está la orquesta. Es completamente espantosa, pero dura solo 5 minutos. Luego el telón se levanta, y verás a la muchacha a quien voy a dar toda mi vida, y a quien he dado todo lo bueno que hay en mí». Un cuarto de hora después, entre un extraordinario tumulto de aplausos, Sybil Vane pisó el escenario. Sí, ella era ciertamente adorable para mirar, una de las criaturas más adorables, pensó Lord Henry, que había visto jamás. Había algo en el cervatillo de su tímida gracia y sus ojos espantados, un leve rubor, como la sombra de una rosa en un espejo de plata, sobrevino en sus mejillas ante la multitud entusiasmada del teatro. Retrocedió unos pocos pasos, y sus labios parecieron temblar. Basil Hallward dio un brinco y comenzó a aplaudir. Inmóvil, y como en un sueño, se sentó Dorian Gray, observándola. Lord Henry husmeó a través de sus lentes, murmurando: «Encantadora, encantadora». La escenografía representaba el vestíbulo de la casa de los Capuleto, y Romeo, con su traje de peregrino, había entrado con Mercucio y sus otros amigos. La banda tocó unos pocos compases de música, y la danza comenzó. Entre la multitud de actores desgarbados y andrajosamente vestidos, Sybil Vane se movía como una criatura de un mundo más fino. Su cuerpo se ladeaba mientras bailaba, como una planta se ladea en el agua. Las curvas de su garganta eran las curvas de un lirio blanco. Su mano parecía hecha de marfil fresco. Sin embargo, estaba curiosamente indiferente. No manifestó señal de júbilo cuando sus ojos descansaron sobre Romeo. Las pocas palabras que debió articular: «Buen peregrino, ofendes mucho a tu mano. No mostraste sino emoción y cortesía. Las santas tienen manos que los peregrinos pueden tocar. Y es un beso sagrado ese contacto». Y el breve diálogo que le seguía fueron dichos de un modo cabalmente artificial. La voz era exquisita, pero desde el punto de vista del tono era absolutamente falsa. Era equivocada en el matiz, le quitaba toda la vida al verso, hacía irreal la pasión. Dorian Gray empalideció mientras la observaba. Estaba confundido y ansioso. Ninguno de sus amigos se atrevía a decirle nada. Ella les parecía absolutamente incompetente. Estaban horriblemente desilusionados. Todavía sentían que la prueba verdadera de cualquier Julieta era la escena del balcón del segundo acto. Esperaban eso. Si fracasaba allí,
era que no había nada en ella. Se veía encantadora cuando apareció a la luz de la luna, no podía negarse, pero la teatralidad de su actuación era insoportable y empeoró cuando continuó. Sus gestos se hicieron absurdamente artificiales, sobreenfatizaba todo lo que debía decir, el bello pasaje. Tú sabes que la máscara de la noche está sobre mi rostro, si no, verías el rubor de mi mejilla, por eso que me has oído decir esta noche. Fue recitado con la penosa precisión de una escolar a quien le ha enseñado a recitar un profesor de elocución de segunda clase, cuando se apoyó sobre el balcón y vinieron esas maravillosas líneas. Aunque me regocijo en ti, no tengo regocijo por ese contrato nocturno. Es demasiado imprudente, demasiado inconveniente, demasiado súbito, demasiado parecido al rayo, que ha cesado de ser, antes de que uno pueda decir brilla. Buenas noches, amado. Este pimpollo de amor madurado por el aliento del verano puede ser una flor hermosa cuando nos veamos otra vez. Articuló las palabras como si no transmitieran significado para ella. No era nerviosismo. Verdaderamente, lejos de estar nerviosa, estaba absolutamente dueña de sí misma. Era, simplemente, arte malo. Ella era un completo fracaso. Incluso el auditorio común y sin educación del patio de butacas y de la galería perdió su interés en la obra. Se pusieron inquietos y comenzaron a hablar en voz alta y a silbar. El gerente judío, que estaba parado detrás del anfiteatro, pateó y maldijo con ira. La única persona inmóvil era la muchacha misma. Cuando el segundo acto finalizó, sobrevino una tormenta de silbidos. Lord Henry se levantó de su silla y se puso el saco. Ella es completamente hermosa, Dorian, dijo, pero no puede actuar. Vayámonos. Voy a ver la obra hasta el final, contestó el jovencito con una voz dura y amarga. Lamento terriblemente haberte hecho malgastar la noche, Harry. Les pido perdón a ambos. Mi querido Dorian, tal vez la señorita Van esté enferma, interrumpió Hallward. Vendremos alguna otra noche. Quisiera que estuviera enferma, replicó, pero me parece simplemente insensible y fría. Ha sido alterada íntegramente. La última noche ella era una gran artista. Esta noche es simplemente una común actriz mediocre. No hables así de alguien a quien amas, Dorian. El amor es una cosa más maravillosa que el arte. Ambos son simplemente formas de imitación, remarcó Lord Henry. Pero vayámonos, Dorian, no debes quedarte aquí por más tiempo. No es bueno para la moral de uno ver la mala actuación. Además, supongo que no querrás que tu esposa actúe, así que, ¿qué importa si interpreta a Julieta como una muñeca de madera? Ella es muy adorable, y si sabe tan poco sobre la vida como la actuación, será una experiencia deliciosa. Hay solamente dos clases de personas que son realmente fascinantes. Las personas que saben absolutamente todo y las personas que no saben absolutamente nada. Santo cielo, mi querido muchacho, no luzcas tan trágico. El secreto de permanecer siempre joven es no tener nunca una emoción inapropiada. Ven al club con Basil y conmigo. Fumaremos cigarrillos y beberemos por la belleza de Sybil Van. Ella es hermosa. ¿Qué más puedes pedir? Vete, Harry, gritó el jovencito. Quiero estar solo. Basil, debes irte. ¿No pueden ver que mi corazón está quebrándose? Lágrimas calientes inundaron sus ojos. Sus labios temblaban, y precipitándose hacia la parte trasera del palco, se apoyó contra la pared, escondiendo la cara entre sus manos. Vayámonos, Basil, dijo Lord Henry con una extraña ternura en su voz, y los dos hombres jóvenes salieron juntos. Unos pocos momentos después, las luces se encendieron, y el telón se levantó para el tercer acto. Dorian Gray volvió a su sitio. Se veía pálido y orgulloso, e indiferente. La obra se prolongó, pareció interminable. La mitad del auditorio se retiró, haciendo ruido con pesadas botas y riendo. Todo era un fiasco. El último acto fue interpretado ante las butacas casi vacías. El telón bajó con risas entre dientes y algunos gemidos. Tan pronto como finalizó, Dorian Gray se precipitó detrás de escena hacia la sala de espera de los actores. La muchacha estaba parada allí, sola, con una mirada de triunfo en su rostro.
Sus ojos estaban encendidos con un fuego exquisito. Había un resplandor en ella. Sus labios separados estaban sonriendo por algún secreto propio. Cuando él entró, ella lo miró, y una expresión de gozo infinito vino a ella. —¡Qué mal actúe esta noche, Dorian! —exclamó. —Horriblemente —contestó, contemplándola con asombro—. ¡Horriblemente! Fue espantoso. ¿Estás enferma? No tienes idea de lo que fuiste. No tienes idea de lo que sufrí. La chica sonrió. —Dorian —contestó, demorándose sobre su nombre con un tono musical en su voz, casi más dulce que la miel de sus pétalos rojos de su boca. —Dorian, deberías haber comprendido, pero lo comprendes ahora, ¿no? —¿Comprender qué? —preguntó con furia. —¿Por qué estuve tan mal esta noche? ¿Por qué siempre seré mala? ¿Por qué nunca actuaré bien otra vez? Él se encogió de hombros. —Estás enferma, supongo. Cuando estás enferma no deberías actuar. Te vuelves ridícula. Mis amigos se aburrieron. Yo me aburrí. Ella parecía no escucharlo. Estaba transfigurada por el gozo. Un éxtasis de felicidad la dominaba. —Dorian, Dorian —exclamó—, antes de conocerte, la actuación era la única realidad de mi vida. Era solo el teatro que vivía. Pensaba que era todo verdadero. Era Rosalinda una noche y Porcia la otra. El gozo de Beatriz era mi gozo, y los dolores de Cordelia eran míos también. Creía en todo. La gente común que actuaba conmigo me parecía celestial. La escenografía pintada era mi mundo. No conocía nada sino sombras, y pensaba que eran reales. Viniste, oh, mi bello amor, y liberaste mi alma de la prisión. Me enseñaste que la realidad verdaderamente existe. Esta noche, por primera vez en mi vida, vi a través del vacío, la impostura, la tontería del espectáculo vacío en el cual siempre había actuado. Esta noche, por primera vez, me volví consciente de que Romeo era ominoso, viejo y pintado, y que la luz de la luna en el huerto era falsa, que el escenario era vulgar, y que las palabras que debía articular eran irreales, no eran mis palabras, no eran lo que quería decir. Tú me has traído algo más excelso, algo de lo cual todo el arte no es sino un reflejo. Me has hecho comprender lo que el amor es realmente. Mi amor, príncipe encantador, príncipe de la vida. He crecido enferma de sombras. Tú eres más para mí de lo que todo el arte puede ser. ¿Qué tengo que hacer con los monigotes de una obra? Cuando avanzaba esta noche, no podía comprender cómo era que todo se había ido de mí. Pensé que iba a ser maravillosa. Descubrí que no podía hacer nada. Súbitamente asomó en mi alma lo que significaba todo. El conocimiento era exquisito para mí. Los oí silbar y sonreí. ¿Qué pueden saber de un amor como el nuestro? Llévame, Dorian, llévame contigo donde podamos estar completamente solos. Odio el escenario. Podría simular una pasión que no siento, pero no puedo simular una que me quema como el fuego. Oh, Dorian, Dorian, ¿entiendes ahora lo que significa? Aunque pudiera hacerlo, sería una profanación para mí interpretar que estoy enamorada. Me hiciste ver eso. Él se tiró en el sofá y dio vuelta a la cara. —Has asesinado a mi amor —murmuró. Ella lo miró sorprendida y rió. Él no dio respuesta. Ella fue hacia él y con sus pequeños dedos batió su cabello. Se arrodilló y apretó las manos de él contra sus labios. Él la apartó y un temblor lo atravesó. Luego se levantó y fue hacia la puerta. —Sí —gritó—, has asesinado a mi amor. Solías excitar mi imaginación. Ahora ni siquiera excitas mi curiosidad. Simplemente no produces efecto. Te amé porque eras maravillosa, porque tenías genialidad de intelecto, porque realizabas los sueños de los grandes poetas y dabas forma y sustancia a las sombras del arte. Lo has destruido todo. Eres superficial y estúpida. Mi Dios, qué loco fui al amarte. Qué tonto he sido. No eres nada para mí ahora. Nunca te veré de nuevo. Nunca pensaré en ti. Nunca mencionaré tu nombre. No sabes lo que fuiste para mí. Una vez. Oh, no puedo soportar pensarlo. Quisiera no haber puesto jamás los ojos en ti. Has estropeado el romance de mi vida. Qué poco debes saber sobre el amor.
si dices que echa a perder tu arte. Sin tu arte no eres nada. Te hubiera hecho famosa, espléndida, magnífica. El mundo te hubiera adorado y hubieras llevado mi nombre. ¿Qué eres ahora? Una actriz de tercera, con un rostro bonito. La muchacha se puso blanca y se estremeció. Se apretó las manos y la voz pareció atrapada en su garganta. ¿No estás hablando en serio, Dorian?, murmuró. ¿Estás actuando? Actuando. Eso te lo dejo a ti. Lo haces tan bien, contestó amargamente. Ella se levantó y con una expresión lastimosa de pena en su rostro, atravesó la habitación en dirección a él. Puso la mano sobre su brazo y lo miró a los ojos. Él la apartó. «No me toques». Un leve gemido salió de ella. Se arrojó a sus pies y permaneció allí como una flor pisoteada. «Dorian, Dorian, no me dejes», susurró. «Lamento no haber actuado bien. Estaba pensando en ti todo el tiempo. Pero lo intentaré, en verdad lo intentaré. Vino súbitamente a mí, mi amor hacia ti. Pienso que nunca lo habría conocido si no me hubieras besado, si no nos hubiéramos besado el uno al otro. Bésame de nuevo, mi amor. No te alejes de mí. No podría soportarlo. Oh, no te alejes de mí. Mi hermano, no importa. No hablo en serio. Estaba bromeando. Pero tú, ¿puedes perdonarme solo por esta noche? Trabajaré duro e intentaré mejorar. No seas cruel conmigo, porque te amo más que a nada en el mundo. Después de todo, solamente una vez no te he agradado. Pero estás completamente acertado, Dorian. Debí haberme superado como artista. Fue tonto de mi parte, pero no pude evitarlo. Oh, no me dejes, no me dejes. Un ataque de llanto apasionado la sofocó. Se tiró sobre el piso como si estuviera herida, y Dorian Gray, con sus bellos ojos, la miró, y sus labios esculpidos se curvaron con exquisito desdén. Hay siempre algo ridículo en las emociones de las personas a las que hemos dejado de amar. Sybil Vane le parecía absurdamente melodramática. Sus lágrimas y suspiros lo irritaban. «Me voy», dijo finalmente con su voz calma y clara. «No quisiera ser descortés, pero no puedo verte de nuevo. Me has desilusionado». Ella lloraba silenciosamente y no dio respuesta, pero se acercó arrastrándose. Sus pequeñas manos se extendían ciegamente y parecía buscarlo. Él giró sobre sus talones y dejó la habitación. En pocos minutos estaba fuera del teatro. Apenas supo a dónde iba. Recordó un vagabundeo por las calles lóbregamente iluminadas, muy estrechas, arcadas ensombrecidas y casas de aspecto nefasto. Mujeres con voces roncas y ásperas risas lo habían llamado. Borrachos se habían tambaleado por allí, maldiciéndose y parloteando como simios monstruosos. Había visto niños grotescos amontonándose en los escalones de las puertas, y había escuchado chillidos y juramentos de grupos tenebrosos. Cuando el alba comenzaba a rayar, se encontró cerca de Covent Garden. La oscuridad se disipó y se inundó en fuegos leves. El cielo se ahuecó como una perla perfecta. Inmensos carros llenos de lirios oscilantes avanzaban lentamente por la calle vacía y pulida. El aire estaba cargado del perfume de las flores, y su belleza parecía traerle un calmante para su pena. Siguió hasta la plaza, y observó a los hombres descargando sus carros. Un carretero vestido de blanco le ofreció algunas cerezas. Él las agradeció. Se sorprendió porque el hombre rechazó aceptar dinero por ellas, y comenzó a comerlas indiferentemente. Habían sido recogidas a la medianoche, y la frescura de la luna había penetrado en ellas. Una larga fila de muchachos trayendo canastas de tulipanes rayados y de rosas amarillas y rojas desfiló frente a él, colocándose entre las inmensas pilas de vegetales color jade. Debajo del pórtico, con sus pilares grises blanqueados por el sol, holgazaneaba un grupo de muchachas sucias y sin sombrero, esperando que la subasta terminara. Otras se amontonaban alrededor de las puertas oscilantes del café de la plaza. Los pesados caballos de tiro se soltaban y pateaban las piedras rudas, agitando sus campanillas y arreos. Algunos de los conductores yacían dormidos sobre una pila de costales.
Palomas de cuello blanco y patas rosadas correteaban recogiendo semillas. Después de un rato, él llamó a un carruaje y se fue a casa. Se demoró durante unos pocos momentos en el escalón de la puerta, mirando la manzana silenciosa, con sus ventanas vacías y cerradas y sus pantallas fijas. El cielo ahora era un ópalo puro, y los tejados de las casas resplandecían como plata contra él. De alguna chimenea opuesta un delgado hilo de humo estaba elevándose. Retorcía una cinta violenta sobre el aire nacarado. En el inmenso farol veneciano dorado, despojo de alguna góndola de dogue, que pendía del techo del gran vestíbulo de entrada, hecho de paneles de roble, las luces estaban todavía ardiendo en 3 mecheros vacilantes. Parecían delgados pétalos azules de llama, con un contorno de fuego blanco. Los apagó, y después de arrojar su sombrero y su capa sobre la mesa, atravesó la biblioteca en dirección a la puerta de su dormitorio, una gran recámara octagonal, en la planta baja que, debido a su recién nacido sentimiento de lujo, acababa de decorar para sí con ciertos curiosos tapices del Renacimiento que había descubierto guardados en un ático de desuso en Selby Royal. Cuando estaba tocando la manija de la puerta, su mirada cayó sobre el retrato que Basil Hallward había pintado de él. Retrocedió sorprendido. Luego avanzó dentro de su habitación, mirando desconcertado. Después de que se desabotonó el saco, pareció dudar. Finalmente volvió hacia atrás, fue hasta la pintura y la examinó. Con la luz borrosa que forcejeaba para entrar a través de las pantallas de seda color crema, el rostro le pareció estar un poco modificado. La expresión se veía diferente. Cualquiera hubiera dicho que había un toque de crueldad en la boca. Ciertamente era extraño. Se dio vuelta y yendo hacia la ventana sacó la pantalla. El alba brillante inundó la habitación y barrió las sombras fantásticas de los rincones oscuros, donde yacían estremeciéndose. Pero la extraña expresión que había notado en el rostro del retrato parecía persistir, ser más intensa incluso. La trémula y ardiente luz solar le mostraba las líneas de crueldad alrededor de la boca tan claramente como si hubiera estado mirándose en un espejo después de haber hecho algo espantoso. Dio un respingo, y tomando de la mesa un lente ovalado, enmarcado en cupidos de marfil, uno de los muchos regalos de Lord Henry, apresuradamente miró a través de sus púlidas profundidades. Ninguna línea como esa torcía sus labios rojos. ¿Qué significaba? Se refregó los ojos, se acercó a la pintura y la examinó de nuevo. No había signos de ningún cambio cuando miró en la pintura real, pero no había duda de que toda la expresión se había alterado. No era simplemente imaginación suya, la cosa era horriblemente visible. Se tiró en una silla y comenzó a pensar. Súbitamente atravesó su mente lo que había dicho en el estudio de Basil Hallward, el día en que el retrato había sido finalizado. Sí, lo recordaba perfectamente. Había pronunciado un loco deseo de poder permanecer joven y que el retrato envejeciera, que su propia belleza permaneciera sin marcha y que el rostro en el lienzo soportara la carga de sus pasiones y sus pecados, que la imagen pintada pudiera ser marchitada con todas las líneas del sufrimiento y el pensamiento, y que él pudiera conservar toda la delicada lozanía y adorabilidad de su adolescencia consciente. ¿Este deseo no habría sido concedido? Tales cosas son imposibles. Parecía monstruoso incluso pensarlas, y, aun así, tenía el retrato delante de él, con un toque de crueldad en la boca. Crueldad. ¿Había sido cruel? Era culpa de la muchacha, no suya. Él la había soñado como una gran artista. Le había dado su amor porque había pensado que era grande. Luego ella lo había desilusionado. Había sido superficial e indigna. Y sin embargo, un sentimiento de infinito remordimiento vino a él, cuando pensó en ella tirada a sus pies llorando como un niño pequeño. Recordaba con qué indiferencia la había mirado. ¿Por qué había hecho algo así? ¿Por qué un alma así le había sido otorgada? Pero él había sufrido también. Durante las 3 horas terribles que había durado en la obra, había vivido centurias de pena, siglos y siglos de tortura. Su vida era tan digna como la de ella. Si él la había herido durante un momento,
Ella lo había herido por una eternidad. Además, las mujeres estaban mejores dispuestas a soportar el dolor que los hombres. Vivían en sus propias emociones. Solamente pensaban en sus emociones. Cuando tenían amantes, solo era para tener a alguien a quien hacerle escenas. Lord Henry le había dicho eso, y Lord Henry sabía lo que eran las mujeres. ¿Por qué debía preocuparse por Sybil Vane? Ella no era nada para él ahora. Pero el cuadro, ¿qué podía decir al respecto? Cargaba el secreto de su vida, y contaba su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Le enseñaría a detestar su propia alma? ¿La vería en él otra vez? No, simplemente era una ilusión forjada por los sentimientos perturbados. La horrible noche que había pasado había dejado fantasmas tras ella. Súbitamente había caído en su mente esa pequeña pizca escarlata que vuelve locos a los hombres. El retrato no había cambiado. Era tonto pensar en eso. Sin embargo, lo estaba observando con su bello rostro frustrado y su cruel sonrisa. Su cabello brillante fulguró con la temprana luz solar. Sus ojos azules se toparon con los suyos propios. Un sentido de infinita piedad, no por él mismo, sino por la imagen pintada de sí mismo, vino a él. Había sido alterada ya, y sería más alterada. Su dorado se marchitaría en gris, sus rosas rojas y blancas morirían. Por cada pecado que cometiera, una mancha vejaría y arruinaría su claridad. El retrato, cambiado o no, sería para él el emblema visible de su conciencia. Resistiría la tentación. No lo vería más a Lord Henry. Al menos no escucharía esas sutilmente venenosas teorías que en el jardín de Basil Hallward lo había entusiasmado por primera vez por las cosas imposibles. Volvería con Sybil Vane, pediría perdón, se casaría con ella, intentaría amarla de nuevo. Sí, era su deber hacer eso. Ella debía haber sufrido más que él. Pobre niña, había sido egoísta y cruel con ella. La fascinación que había ejercido sobre él regresaría. Serían felices juntos. Su vida con ella sería bella y pura. Se levantó de la silla y puso un gran biombo frente al retrato, estremeciéndose todavía mientras lo miraba. ¡Qué horrible!, murmuró, y atravesó la habitación en dirección a la ventana para abrirla. Cuando pisó el pasto, respiró profundamente. La mañana fresca parecía disipar todas sus pasiones sombrías. Pensó solamente en Sybil. Un leve eco de su amor regresó a él. Repitió su nombre una y otra vez. Los pájaros que estaban cantando en el jardín mojado de rocío parecían hablarle a las flores sobre ella. Capítulo 8. Era mucho más del mediodía cuando se despertó. Su criado se había deslizado varias veces en puntas de pie para ver si estaba moviéndose, y se había preguntado qué provocaba que su joven amo durmiera hasta tan tarde. Finalmente, cuando su campanilla sonó, Víctor ingresó lentamente con una taza de té y una pila de cartas sobre una pequeña bandeja de antigua porcelana Sèvres, y corrió las cortinas satinadas color oliva, con un forro azul apenas luminoso, que colgaban frente a las 3 altas ventanas. «Señor, ha dormido bien esta mañana», dijo sonriendo. «¿Qué hora es, Víctor?», preguntó Dorian Gray soñolientamente. «La 1:15, señor». «Qué tarde era». Se sentó y después de tomar algo de té, abrió sus cartas. Una de ellas era de Lord Henry, y había sido traída en mano esta mañana. Dudó por un momento y la puso a un costado. Las otras las abrió indiferentemente. Contenían la colección usual de tarjetas, invitaciones a cenar, boletos para funciones privadas, programas de conciertos de caridad, y todo lo que cae en abundancia sobre los jóvenes de moda cada mañana durante la temporada. Había una cuenta bastante voluminosa por un juego de tocador Luis XV de plata, cincelada, que todavía no había tenido el coraje de enviar a sus tutores, que eran personas extremadamente pasadas de moda y no se daban cuenta de que vivimos en una época donde las cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades, y había varias comunicaciones con palabras muy corteses de parte de los prestamistas de la calle Jermy, que le ofrecían girarle cualquier suma de dinero al contado y con los montos más razonables de interés.
Cerca de 10 minutos después de que se levantara, y echándose encima una elaborada bata de seda bordada y lana casimir, pasó al baño de ónix. El agua fría lo refrescó después de su largo sueño. Parecía haber olvidado todo lo que le había sucedido. Una oscura sensación de haber participado en alguna extraña tragedia vino a él 1 o 2 veces, pero tenía la irrealidad de un sueño. Tan pronto como estuvo vestido, fue a la biblioteca y se sentó frente al ligero desayuno francés que había sido dispuesto para él en una pequeña mesa circular, cerca de la ventana abierta. Era un día exquisito. El aire cálido parecía cargado de especias. Una abeja entró volando y zumbó alrededor del hueco del dragón azul que, lleno de rosas color amarillo azufre, se erguía ante él. Se sentía perfectamente feliz. De pronto su mirada recayó sobre el biombo que había colocado frente al retrato, y se paró. —¿Demasiado fresco para el señor? —preguntó su criado, poniendo un omelette sobre la mesa. —¿Cierro la ventana? Dorian meneó la cabeza. —No tengo frío —murmuró. ¿Era todo aquello verdadero? ¿El retrato había cambiado realmente? ¿O había sido simplemente su propia imaginación que lo había hecho ver un aspecto de maldad donde había un aspecto de gozo? ¿Podía alterarse un lienzo pintado? La cosa era absurda. Serviría como un cuento para relatar Basil algún día. Lo haría sonreír. Y sin embargo, qué vivido era su recuerdo de toda la cuestión. Primero en la lóbrega madrugada, y luego en el amanecer brillante. Había visto un toque de crueldad alrededor de sus labios torcidos. Casi le espantaba que su criado dejase la habitación. Sabía cuando estuviera solo tendría que examinar el retrato. Estaba preocupado por esa certidumbre. Cuando le trajeron el café y los cigarrillos, y el hombre giró para irse, sintió el deseo salvaje de decirle que se quedara. Cuando la puerta se estaba cerrando detrás de él, lo llamó. El hombre se paró esperando sus órdenes. Dorian lo miró por un momento. «No estoy en casa para nadie, Víctor», dijo con un suspiro. El hombre hizo una reverencia y se retiró. Luego se levantó de la mesa, encendió un cigarrillo y se arrojó en un sofá con lujosos almohadones que estaba frente al biombo. El biombo era antiguo, de cuero español dorado, estampado y labrado con un patrón Luis XIV bastante florido. Lo hojeó con curiosidad, preguntándose si alguna vez antes había ocultado el secreto de la vida de un hombre. ¿Lo retiraría después de todo? ¿Por qué no dejarlo allí? ¿Cuál era la utilidad de la certidumbre? Si la cosa era cierta, era terrible. Si no era cierto, ¿por qué hacerse el problema? Pero, ¿qué pasaría si, por alguna fatalidad o azar más letal, otros ojos aparte de los suyos espiaban detrás y veían el cambio horrible? ¿Qué haría si Basil Hallward venía y pedía mirar el retrato que había hecho? Basil seguramente lo haría. No, la cosa debía ser examinada, y enseguida. Cualquier cosa sería mejor que esta duda espantosa. Se puso de pie y echó llave a ambas puertas. Al menos estaría solo cuando mirara la máscara de su vergüenza. Luego retiró el biombo y se vio cara a cara. Era perfectamente cierto. El retrato se había alterado. Como recordaría a menudo después, y siempre con no poca sorpresa, se encontró en la primera observación del retrato con un sentimiento de interés casi científico. Que tal cambio hubiera tenido lugar era increíble para él, y sin embargo era un hecho. ¿Había alguna afinidad sutil entre los átomos químicos que se delineaban en forma y color en el lienzo y el alma que había dentro de él? ¿Podía ser que lo que el alma pensaba, ellos realizaban? ¿Lo que ella soñaba, ellos lo hacían realidad? ¿O había alguna otra razón más terrible? Tembló, se atemorizó y volviendo al sofá, se quedó allí, mirando al retrato con horror enfermizo. Una cosa, sin embargo, sentía que el retrato había hecho por él. Lo había hecho consciente de que injusto, que cruel, había sido con Sybil Vane. No era demasiado tarde para reparar eso. Ella todavía podía ser su esposa. Su amor irreal y egoísta redituaría en una influencia más excelsa. Sería transformado en una pasión más noble. Y el retrato que Basil Hallward había pintado de él sería una guía a través de su vida.
Sería para él lo que la santidad es para algunos. Había narcóticos para el remordimiento, drogas que podrían arrullar el sentido moral para que se durmiera. Pero aquí había un símbolo visible de la degradación del pecado. Aquí había un signo omnipresente de la ruina que los hombres acarreaban sobre sus almas. Dieron las 3 y las 4, y la media hora hizo sonar su doble repique, pero Dorian Gray no se movió. Estaba tratando de reunir los hilos escarlatas de la vida y de tejerlos dentro de un patrón, de encontrar el rumbo en el laberinto sanguíneo de pasión a través del cual estaba errando. No sabía qué hacer ni qué pensar. Finalmente, fue hacia la mesa y escribió una carta apasionada a la muchacha que había amado, implorándole su perdón y acusándose de locura. Llenó página tras página con palabras salvajes de dolor y palabras más salvajes de pena. Existe un placer en el autorreproche. Cuando nos culpamos, sentimos que nadie más tiene el derecho a culparnos. Es la confesión, no el sacerdote, quien nos da la absolución. Cuando Dorian hubo terminado la carta, sintió que había sido perdonado. De pronto se oyó un golpe en la puerta y oyó la voz de Lord Henry afuera. «Mi querido muchacho, debo verte. Déjame entrar enseguida. No puedo soportar que te encierres así». Él no contestó al principio. Se quedó completamente quieto. Los golpes todavía continuaban y se hicieron más audibles. Sí, era mejor dejar que Lord Henry entrara y explicarle la nueva vida que iba a llevar. Pelearse con él si era necesario pelear. Despedirse si la despedida era inevitable. Dio un salto, puso el biombo precipitadamente frente al retrato y abrió la puerta. «Lamento todo, Dorian», dijo Lord Henry mientras entraba, «pero no debes pensar demasiado al respecto». «¿Te refieres a Sybil Vane?», preguntó el jovencito. «Sí, por supuesto», contestó Lord Henry, hundiéndose en una silla y sacándose lentamente sus guantes amarillos. «Es espantoso, desde un punto de vista, pero no es culpa tuya. Dime, ¿fuiste detrás de escena y la viste?» «¿Después de que terminó la obra?» «Sí. Estaba seguro. ¿Tuviste una escena con ella?» «Fue brutal, Harry, perfectamente brutal. Pero está todo bien ahora. No lamento nada de lo que ha pasado. Me ha enseñado a conocerme mejor». «Ah, Dorian, estoy contento de que lo tomes de esa forma. Temía encontrarte sumergido en el remordimiento y tirándote de ese lindo cabello rizado tuyo». «He pasado todo eso», dijo Dorian, meneando la cabeza y sonriendo. «Soy perfectamente feliz ahora. Sé lo que es la conciencia, para empezar. No es lo que me dijiste que era. Es la cosa más divina en nosotros. No te mofes de ella, Harry. Nunca más. Al menos delante de mí. Quiero ser bueno. No puedo soportar la idea de que mi alma sea horrible». «Bases artísticas muy encantadoras para la etiqueta, Dorian. Te felicito por ello. Pero, ¿cómo vas a empezar?» «Casándome con Sybil Vane». «¿Casándote con Sybil Vane?», exclamó Lord Henry, parándose y mirándolo con perplejidad. «Pero, mi querido Dorian». «Sí, Harry, sé lo que vas a decir. Algo espantoso sobre el matrimonio. No lo digas. Nunca me digas cosas de ese tipo otra vez. Hace 2 días le pedí a Sybil que se case conmigo. No voy a romper mi palabra. Ella será mi esposa». «¿Tu esposa? Dorian, ¿no recibiste mi carta? Te escribí esta mañana y envié la nota por mi propio criado». «¿Tu carta? Oh, sí, recuerdo. No la he leído aún, Harry. Temía que podría haber algo en ella que no me gustara. Despedazas la vida con tus epigramas. ¿No sabes nada entonces? ¿Qué quieres decir?» Lord Henry atravesó la habitación y sentándose junto a Dorian Gray, tomó sus 2 manos entre las suyas y las sostuvo estrechamente. «Dorian», dijo, «mi carta. No te asustes. Era para decirte que Sybil Vane está muerta». Un llanto de dolor irrumpió de los labios del jovencito, que se levantó, sacando sus manos de las garras de Lord Henry. «¿Muerta? ¿Sybil muerta? No es cierto.
Es una mentira horrible. ¿Cómo te atreves a decirlo? Es completamente cierto, Dorian, dijo Lord Henry gravemente. Está en los diarios de la mañana. Te escribí para pedirte que no vieras a nadie hasta que yo viniera. Habrá una pesquisa, por supuesto, y no debes estar mezclado en ella. Cosas como esa ponen de moda a un hombre en París. Pero en Londres las personas son tan prejuiciosas. Aquí uno nunca debe hacer su debut con un escándalo. Se debe reservar eso para poner interés en uno en la vejez. Supongo que no saben tu nombre en el teatro, ¿no? Si no lo saben, está todo bien. ¿Alguien te vio yendo a su habitación? Este es un punto muy importante. Dorian no dio respuesta por unos momentos. Estaba aturdido por el horror. Finalmente tartamudeó, con una voz ahogada. Harry, ¿dijiste una pesquisa? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Civil? Oh, Harry, no puedo soportarlo. Pero sé rápido. Dime todo enseguida. No tengo duda de que no fue un accidente, Dorian, aunque debe ser mostrado de ese modo ante el público. Parece que cuando estaba yéndose del teatro con su madre, cerca de las 12:30, dijo que había olvidado algo arriba. La esperaron cierto tiempo, pero ella no bajaba. Finalmente la encontraron muerta en el piso de su cuarto de vestir. Había tragado algo por error, algo espantoso que usan en los teatros. No sé qué era, pero tenían ácido prúsico o plomo blanco. Imagino que era ácido prúsico. Parece que murió intensamente. Harry, es terrible, chilló el jovencito. Sí, es muy trágico, por supuesto, pero no debes mezclarte en eso. Sé por el estándar que tenía 17 años. Creía que era más joven. Se veía como una niña y parecía saber tan poco de la actuación. Dorian, no debes dejar que esto te altere los nervios. Debes venir y cenar conmigo, y después veremos algo en la ópera. Esta noche canta Patty, y todos estarán allí. Puedes venir al palco de mi hermana. Habrá algunas mujeres interesantes con ella. ¿Así que he asesinado a Sybil Vane?, dijo Dorian Gray, un poco para sí mismo. La he asesinado tan certeramente como si le hubiera cortado su garganta pequeña con un cuchillo. Sin embargo, las rosas no son menos adorables por ello. Los pájaros cantan felizmente en mi jardín. Y esta noche cenaré contigo e iré a la ópera y tomaremos algo, supongo. Después, qué extraordinariamente dramática es la vida. Si hubiera leído todo esto en un libro, Harry, pienso que habría llorado sobre él. De algún modo, ahora que ha sucedido realmente, y a mí, parece demasiado maravilloso para lágrimas. Aquí está la primera carta de amor apasionada que he escrito en mi vida. Es extraño que mi primera carta de amor apasionada haya sido dirigida a una muchacha muerta. ¿Pueden sentir, me pregunto, esas personas blancas y silenciosas que llamamos muertos? Sybil, ¿puede ella sentir, saber o escuchar? Oh, Harry, cómo la amé una vez. Ahora parece que hace años. Ella era todo para mí. Luego vino esa espantosa noche. ¿Realmente fue únicamente la noche pasada en que ella actuó tan mal y mi corazón casi se rompió? Ella me explicó todo. Fue terriblemente patético, pero no me conmoví ni un ápice. La creí superficial. Súbitamente algo sucedió que me preocupó. No puedo decirte qué fue, pero fue terrible. Dije que volvería con ella. Sentí que había actuado incorrectamente. Y ahora ella está muerta. Mi Dios, Harry, ¿qué haré? No sabes en el peligro que estoy, y no hay nada que me mantenga firme. Ella lo hubiera hecho por mí. No tenía derecho a matarse. Fue egoísta de su parte. Mi querido Dorian, contestó Lord Henry, tomando un cigarrillo de su estuche y sacando una caja de fósforos de metal dorado. La única forma en que una mujer puede reformar a un hombre es aburriéndolo tanto que él pierde todo posible interés en la vida. Si te hubieras casado con esa chica, habrías sido desdichado. Por supuesto, la hubieras tratado cortésmente.
Siempre se puede ser cortés con las personas que no nos importan nada, pero pronto hubieras descubierto que te era absolutamente indiferente. Y cuando una mujer descubre eso de su marido, se vuelve espantosamente desaliñada. O usa sombreros muy ingeniosos que el marido de alguna otra mujer tiene que pagar. No digo nada acerca del error social, que hubiera sido abyecto, el cual, por supuesto, yo no hubiera permitido, pero te aseguro que de todas formas todo el asunto hubiera sido un completo fracaso. Supongo que sí, murmuró el jovencito, caminando de un lado al otro de la habitación y viéndose horriblemente pálido. Pero pienso que era mi deber. No es mi culpa que esta terrible tragedia haya evitado que hiciera lo que era correcto. Recuerdo que dijiste una vez que hay una fatalidad respecto a las buenas resoluciones, que siempre se hacen demasiado tarde. La mía ciertamente lo fue. Las buenas resoluciones son intentos inútiles de interferir con las leyes científicas. Su origen es para vanidad. Su resultado es absolutamente nada. Nos dan, de vez en cuando, alguna de esas lujosas emociones estériles que tienen un cierto encanto para los débiles. Es todo lo que puede decirse de ellas. Son simplemente cheques que los hombres cobran en un banco donde no tienen cuenta. «Harry», exclamó Dorian Gray, acercándose y sentándose junto a él. «¿Por qué es que no puedo sentir tanto esta tragedia como quisiera? No creo que sea un descorazonado. ¿Lo crees tú?» «Has hecho demasiadas tonterías durante las últimas 2 semanas como para estar autorizado a darte ese calificativo, Dorian», contestó Lord Henry con su dulce y melancólica sonrisa. El jovencito frunció el ceño. «No me gusta esa explicación, Harry», replicó, «pero estoy contento de que no pienses que soy un descorazonado. No soy nada de esa índole. Sé que no lo soy. Y sin embargo, debo admitir que esto que me ha pasado no me afecta como debería. Me parece simplemente como un final maravilloso para una obra maravillosa. Tiene toda la belleza terrible de la tragedia griega, una tragedia en la cual tomé una gran parte, pero por la cual no he sido herido». «Es una cuestión interesante», dijo Lord Henry, que encontraba un exquisito placer en jugar con el egoísmo inconsciente del jovencito. «Una cuestión extremadamente interesante. Imagino que la verdadera explicación es esta. A menudo sucede que las tragedias reales de la vida ocurren de manera tan poco artística que nos lastimamos con su cruda violencia, su absoluta incoherencia, su absurdo deseo de significado, su entera falta de estilo. Nos afectan como la vulgaridad nos afecta. Nos da la impresión de un cabal fuerza bruta, y nos rebelamos contra eso. Sin embargo, a veces una tragedia que posee elementos artísticos de belleza cruza nuestras vidas. Si esos elementos de belleza son reales, todo el asunto simplemente incita nuestro sentimiento de efecto dramático. Súbitamente descubrimos que ya no somos los actores, sino los espectadores de la obra, o incluso somos ambos. Nos observamos, y la mera maravilla del espectáculo nos domina. En el caso presente, ¿qué es lo que realmente sucedió? Alguien se ha suicidado por amor a ti. Quisiera haber tenido alguna vez una experiencia así. Me hubiera enamorado del amor por el resto de mi vida. Las personas que me han adorado no han sido muchas, pero han sido algunas. Siempre han insistido en seguir viviendo hasta que me hubieran dejado de importar, o yo les dejara de importar a ellas. Se han vuelto obesas y tediosas, y cuando nos encontramos enseguida, nos volcamos a las reminiscencias. La terrible memoria de la mujer. Qué cosa atemorizante es, y qué cabal estancamiento intelectual revela. Se debe absorber el color de la vida, pero nunca recordar sus detalles. Los detalles son siempre vulgares. «Debo sembrar amapolas en mi jardín», suspiró Dorian Gray. «No hay necesidad», replicó su compañero. «La vida tiene siempre amapolas en sus manos. Por supuesto, de vez en cuando las cosas se demoran. Cierta vez no usé sino violetas en toda esta estación, como una forma de duelo artístico, por un romance que no moriría. Recientemente, sin embargo, murió. Olvidé qué cosa lo mató. Pienso que fue su propósito de sacrificar a todo el mundo por mí. Ese es siempre un momento espantoso. Lo llena a uno con el terror a la eternidad. Bien, ¿qué crees?
Hace una semana, en casa de Lady Hampshire, me encontré sentado en la cena junto a la dama en cuestión, y ella insistió en repasar todo el asunto otra vez, excavar el pasado y escudriñar el futuro. Yo había sepultado mi romance en un lecho de asfódelos. Ella lo desenterró otra vez y me aseguró que yo había estropeado su vida. Estoy obligado a aclarar que ella había comido muchísimo, así que no sentí ninguna angustia. Pero qué falta de tacto demostró eso. El único encanto del pasado es que es pasado, pero las mujeres nunca saben cuándo el telón ha caído. Siempre quieren un sexto acto, y tan pronto como el interés en la obra ha concluido, proponen continuarlo. Si se les dejara hacer, cada comedia tendría un final trágico, y cada tragedia culminaría en una farsa. Son encantadoramente artificiales, pero no tienen sentido del arte. Eres más afortunado que yo. Te aseguro, Dorian, que ninguna de las mujeres que he conocido hubiera hecho por mí lo que Sybil Vane hizo por ti. Las mujeres comunes siempre se consuelan. Algunas de ellas se consagran a los colores sentimentales. Nunca confíes en una mujer que usa color malva. Cualquiera sea su edad, o en una mujer de más de 35 que es proclive a las cintas rosas, siempre significa que tienen una historia. Otras encuentran un gran consuelo en el súbito descubrimiento de las buenas cualidades de sus maridos. Ostentan su felicidad conyugal en la cara de uno, como si fuera el más fascinante de los pecados. La religión consuela a algunas. Sus misterios tienen todo el encanto del galanteo. Me dijo una vez una mujer, y puedo comprenderla completamente. Además, nada envanece tanto como que nos digan que somos pecadores. La conciencia nos hace egoístas a todos. Sí, no hay realmente fin para los consuelos que las mujeres encuentran en la vida moderna. En verdad, no he mencionado el más importante. ¿Cuál es, Harry?, dijo el jovencito indiferentemente. Oh, el consuelo obvio, tomar algún otro admirador, cuando uno pierde el propio. En la buena sociedad, esto siempre rejuvenece a la mujer. Pero realmente, Dorian, qué diferente ha sido Sybil Vane de todas las mujeres que se encuentran. Hay algo completamente bello para mí en su muerte. Estoy contento de vivir en un siglo donde tales maravillas sucedan. Hacen que uno crea la realidad de las cosas con la que todos jugamos, como el romance, la pasión y el amor. Fui terriblemente cruel con ella, ¿lo olvidas? Me temo que las mujeres aprecian la crueldad categórica, más que cualquier otra cosa. Tienen maravillosos instintos primitivos. Nosotros nos hemos emancipado, pero ellas continúan siendo esclavas que buscan a sus amos, siempre igual. Aman ser dominadas. Estoy seguro de que estuviste espléndido. Nunca te he visto real y absolutamente enojado, pero puedo imaginar qué delicioso luciste. Y después de todo, me dijiste algo anteayer que parecía ser meramente imaginario, pero que ahora veo que era absolutamente cierto. Y es la clave de todo. ¿Qué fue, Harry? Me dijiste que Sybil Vane representaba para ti a todas las heroínas del romance, que ella era Desdémona una noche y Ofelia la otra, que si moría como Julieta, resucitaba como Imogenia. Nunca resucitará de nuevo ahora, murmuró el jovencito, sepultando la cara entre las manos. No, ella nunca resucitará. Ella ha interpretado su último papel, pero debes pensar en la solitaria muerte en el chillón cuarto de vestir como un fragmento extraño y espeluznante de alguna tragedia jacobina, como una escena maravillosa de Webster, o Ford, o Cyril Tourneur. La muchacha nunca vio realmente, y de ese modo ella nunca murió realmente. Para ti al menos, ella fue siempre un sueño, un fantasma que revoloteaba por las obras de Shakespeare y las hacía más adorables con su presencia. Una flauta a través de la cual la música de Shakespeare sonaba más rica y más llena de gozo. En el momento en que tocó la vida real, ella la malogró, y la vida malogró a ella, y así desapareció. Haz duelo por Ofelia, si quieres. Pon cenizas en tu cabeza, porque Cordelia fue estrangulada. Grita contra el cielo, porque la hija de Brambasio murió. Pero no malgastes tus lágrimas por Sybil Vane. Era menos real que todas ellas. Hubo un silencio. El crepúsculo oscurecía la habitación. Calladamente, y con pies de plata,
Las sombras penetraron en el jardín. Los colores languidecían fatigosamente en las cosas. Después de un tiempo, Dorian Gray miró hacia arriba. «Me has explicado a mí mismo, Harry», murmuró con cierto suspiro de alivio. «Sentía todo lo que has dicho, pero de alguna manera me asustaba, y no podía expresármelo a mí mismo. Qué bien me conoces, pero no hablaremos otra vez de lo que ha pasado. Ha sido una maravillosa experiencia, eso es todo. Me pregunto si la vida todavía me reserva algo tan maravilloso». «La vida tiene reservado todo para ti, Dorian. No hay nada que tú, con tus extraordinarios rasgos, no seas capaz de hacer». «Pero supón, Harry, que me vuelva ojeroso, viejo y arrugado. ¿Qué pasará entonces?» «Ah, entonces», dijo Lord Henry, levantándose para irse. «Entonces, mi querido Dorian, tendrás que pelear por tus victorias. Ahora, ellas vienen a ti. No, tú debes conservar tus rasgos bellos. Vivimos en una edad que lee demasiado para ser sabia, y que piensa demasiado para ser bella. No podemos prescindir de ti. Y ahora es mejor que te vistas, y vayamos al club. Estamos muy atrasados». «Creo que me uniré contigo en la ópera, Harry. Me siento demasiado cansado para comer. ¿Cuál es el número del palco de tu hermana?» 27, creo. Es en la fila mayor de palcos. Verás un nombre en la puerta. Pero lamento que no vengas a cenar». «No me siento bien para eso», dijo Dorian Gray indiferentemente. «Pero te estoy tremendamente agradecido por todo lo que me dijiste. Eres, por cierto, mi mejor amigo. Nadie me ha entendido jamás como tú». «Estamos solo en el comienzo de nuestra amistad, Dorian», contestó Lord Henry, estrechando su mano. «Adiós. Te veré antes de las 9:30, espero. Recuerda, Patty cantará». Cuando cerró la puerta detrás de él, Dorian Gray tocó la campanilla, y en pocos minutos Víctor apareció con las lámparas y colocó las pantallas. Esperaba impacientemente que se fuera. El hombre parecía tomarse un tiempo interminable en cada cosa. Tan pronto como se hubo ido, se precipitó hacia el biombo y lo sacó. No había un nuevo cambio en el retrato. Había recibido las noticias de la muerte de Sybil Vane antes de haberlas sabido él mismo. Era consciente de los eventos de la vida en el momento que ocurrían. La viciosa crueldad que malograba las líneas finas de la boca habían aparecido, sin duda, en el preciso momento en que la muchacha había bebido el veneno, fuera lo que fuera. ¿O era indiferente a los resultados? ¿Simplemente tomaba conocimiento de lo que pasaba dentro de su alma? Él quería saberlo. Esperaba algún día poder ver el cambio teniendo lugar delante de sus propios ojos, y se estremecía mientras lo esperaba. Pobre Sybil, qué romance había sido todo. A menudo ella había fingido la muerte en escena, luego la muerte misma la había tocado y llevado con ella. ¿Cómo habría interpretado esa espantosa escena final? ¿Lo había maldecido mientras moría? No, ella había muerto por amor a él, y ahora el amor siempre sería un sacramento para él. No pensaría más en lo que ella había hecho atravesar, en esa horrible noche en el teatro. Cuando pensara en ella, sería como en una maravillosa figura trágica, enviada al escenario del mundo a mostrar la realidad suprema del amor. Una maravillosa figura trágica. Las lágrimas inundaron sus ojos cuando recordó su aspecto aniñado, sus atractivos modales caprichosos y su gracia trémula y tímida. Se la secó apresuradamente y miró el retrato. Sentía que el tiempo realmente había pasado para hacer un cambio. ¿O el cambio ya había sido hecho? Sí, la vida había decidido eso para él. La vida y su propia curiosidad infinita sobre la vida. Eterna juventud, pasión infinita, placeres sutiles y secretos. El retrato debería cargar el peso de su vergüenza. Eso era todo. Un sentimiento de pena lo aquejó cuando pensó en el deterioro que estaba reservado para el claro rostro en el lienzo. Una vez, en una infantil burla a Narciso, él había besado, o pretendido besar, esos labios pintados que ahora le sonreían tan cruelmente. Mañana tras mañana se había sentado ante el retrato maravillándose de su belleza, casi enamorado de él,
como le parecía a veces. ¿Se alteraría ahora con cada humor al cual se rindiera? ¿Se convertiría en una cosa monstruosa y aborrecible para ocultar en un cuarto con llave? ¿Para privar de la luz solar que tan a menudo hacía más brillante la maravilla ondeada de su cabello? ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! Por un momento pensó en suplicar el horrible símbolo que existía entre él y el retrato pudiera cesar. Había cambiado en respuesta a un suplicante. Quizás en respuesta a un suplicante pudiera permanecer inalterable. Y sin embargo, ¿quién, que conociera algo de la vida, desecharía la oportunidad de permanecer siempre joven, aunque esa oportunidad fuera fantasiosa o estuviera preñada de fatales consecuencias? Además, ¿estaba realmente bajo su control? ¿Había sido realmente la súplica la que había producido la sustitución? ¿No podría haber una razón científica para todo eso? Si el pensamiento pudiera ejercer influencia sobre los organismos vivos, ¿no podía el pensamiento ejercer influencia sobre las cosas muertas e inorgánicas? ¿No podían, sin pensamiento ni deseo consciente, las cosas externas a nosotros mismos vibrar al unísono con nuestros humores y pasiones, átomo tras átomo, en amor secreto o extraña afinidad? Pero la razón no tenía importancia. Nunca invocaría de nuevo con una súplica ningún poder terrible. Si el retrato se alteraba, se alteraría. Eso era todo. ¿Por qué indagar tan íntimamente en eso? ¿Por qué habría un placer real en observarlo? ¿Podría seguir su mente hasta en los lugares más secretos? El retrato sería para él el más mágico de los espejos. Como le había revelado en su propio cuerpo, le revelaría su propia alma, y cuando el invierno viniera sobre él todavía estaría erguido donde la primavera tiembla en el filo del verano. Cuando la sangre se fuera de su rostro, para dejar detrás una pálida máscara de tiza con ojos plomizos, él conservaría el brillo de la adolescencia. Ningún capullo de su adorabilidad languidecería jamás. Ningún latido de su vida se debilitaría jamás. Como los dioses de los griegos, sería fuerte, veloz y gozoso. ¿Qué importaba lo que sucediera con la imagen colorida en el lienzo? Él estaría a salvo, eso era todo. Puso el biombo otra vez en su primitivo lugar frente al retrato, sonriendo mientras lo hacía, y pasó a su habitación, donde su criado ya lo estaba esperando. Una hora después estaba en la ópera, y Lord Henry se inclinaba sobre su silla.